Quiero que vayamos a Romanos 8:11. Toda esta semana tuve dos palabritas en mi mente: poder y gloria. Dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y pensaba en este versículo: un día nosotros resucitaremos, no nos vamos a quedar muertos. Estos cuerpos, esta materia biológica, un día morirá. Envejeceremos, nos deterioraremos y nos iremos de este mundo. Pero la diferencia entre la muerte del cristiano y de la persona mundana radica en que el cristiano muere para trascender. Se va con Dios. Su alma no perece. Mientras que la persona que no tiene a Cristo, su alma desaparece. O sea, su alma, cuando digo desaparece, no digo que deja de existir. Su alma se va de este mundo y se condena. En el argot bíblico, estar muerto en el sentido espiritual implica que una persona está separada de Dios por la eternidad. Cuando una persona muere sin Cristo, está separado de Dios permanentemente, aun cuando su alma exista. Ya no tiene posibilidades de volver a Dios. Y cuando pensaba en la salvación y pensaba en el poder que Dios tiene, Dios ha puesto eso en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Así como Él resucitó, nosotros resucitaremos un día. Y si no resucitamos, y si es que el Señor viene antes y no hemos muerto, con Él nos iremos. Dice un coro que me gusta mucho y quiero leerlo, el coro de una canción que me encanta, es una canción en inglés, pero dice: el mismo poder que conquistó el sepulcro vive en mí, tu amor que rescató al pecador vive en mí. Y cuando pienso en eso, pienso, no lo he hecho yo, no lo hemos hecho nosotros. Dios lo ha hecho por medio de su Hijo. A veces el ser humano dice: yo he hecho esto, yo he logrado esto, yo he logrado lo otro, pero con la salvación no es así. La salvación es una obra de Dios ejecutada por el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos aquí por esa razón. No es por una coincidencia. Tu salvación y la mía no son coincidencias. Pensaba en eso. Pensaba, aquel que un día levantó al Señor Jesucristo nos levantará a nosotros. Y pensaba, qué grande es aquel que, teniendo el poder de todo lo que existe, que dice y se hace, Dios no necesita de algo para crear. Dios crea, Dios hace. Y ese mismo Dios que rige todo lo que conocemos, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso, se fija en ti y en mí. Se preocupa por ti y por mí. Y viendo nuestra incapacidad, nos ama. Y en vez de destruirnos, nos salva. No por nuestra propia justicia, porque si lo vamos a poner en términos bíblicos reales, la justicia humana no vale nada. Son como trapos de inmundicia. Los humanos manejamos la justicia a nuestra conveniencia, pero Dios es diferente. Dios, sabiendo que no podíamos, que no teníamos poder en nosotros mismos para salvarnos, ha puesto al Señor Jesucristo. Y por medio de Cristo, nosotros
un día resucitaremos, pero no por nosotros mismos, sino porque Él lo ha hecho. Y cuando pienso en eso, a veces solo puedo quedarme callado y dar gracias a Dios. Porque si usted y yo pudiéramos ver el infierno por un minuto, créame que no nos gustaría. Entonces uno diría, de la que me salvé. Es duro, pero es real. Y pienso en la persona del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es, qué grande. No puedo hacer más que darle gloria, no podemos hacer más que darle gloria. Nosotros somos seres débiles, pequeños, caídos. Cuando usted se toma el tiempo y estudia la Biblia y estudia la condición del ser humano sin Cristo, se da cuenta que el ser humano sin Cristo no vale nada. Estamos perdidos y aún así, en nuestra condición de pecado, Dios no nos destruyó, nos amó. Pudiendo juzgarnos justamente, no nos destruyó, no nos castigó a nosotros. Su Hijo pagó por nosotros. Eso es algo increíble. Y pensaba en algo y lo he dicho muchas veces en la cena. Si Jesús se hubiera quedado muerto, empaque y vámonos. Nada de esto tendría sentido, pero Cristo vive. Y porque Él vive, y es el pensamiento con el que yo quiero dejarles hoy, porque Cristo vive, un día viviremos. Dice un coro, porque Él vive. Todos lo hemos cantado muchas veces, pero cuando entiendes que Cristo realmente vive, esas palabras cobran otro significado. Porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. Porque el poder que le levantó a Él un día nos levantará a nosotros. Porque así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. No por nosotros mismos, lo repito, sino por Él. Y quiero que vayamos a Efesios, ya para terminar. Y vamos a leer Efesios 1:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni, perdón, 1:19. Ya, leamos, sí, dice, leamos desde el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Y aquí hago un paro. La supereminente grandeza, el inmenso poder del Dios que adoramos, un poder infinito y sin límites, que no hay igual a Él. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y ese poder que llena el universo entero, ese poder te salvó a ti y me salvó a mí. Dios lo ha hecho por medio de su Hijo. Quiero leer una reflexión aquí. Dice, cuando pienso en un amor tan sublime y en un poder tan vasto, no puedo hacer más que callar y en silencio dar gracias a Dios que me ha salvado. El poder y la gloria de la cruz viven en nosotros, en la persona del Señor Jesucristo. El poder que un día levantó a Cristo del sepulcro vive en cada cristiano verdadero. Y por esa razón, sea que muramos o vivamos, de Cristo somos. Y con Él nos iremos un día.
ya sea que muramos o Él regrese, de Él estamos revestidos, no por nuestra justicia, no por nuestras, entre comillas, buenas obras, sino por su obra en la cruz del Calvario. Me pregunto entonces, ¿cómo no darle la gloria, la adoración y el respeto que Él se merece? Si por Él estamos aquí y para Él estamos aquí, para recordar su sacrificio y su muerte y su resurrección, para recordar que un día nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Vamos a orar y cantamos un corito. Y después de esto la cena queda abierta para los hermanos en comunión. Nuestro amado Dios, gracias te damos por la persona de Cristo. Gracias porque el poder y la gloria de la cruz no estaban en un madero, sino en aquel que murió en ella y resucitó. Gracias, Dios, porque Cristo vive. Gracias, porque tenemos en Él esperanza, y si estamos aquí es para darle la honra y la gloria que solo Él merece. Gracias, oh Dios. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, pongámonos de pie y cantemos.